La palabra para hoy es la obra del Espíritu Santo en los creyentes. En estos días transitaremos por la vida de uno de los apóstoles y apreciaremos cómo el Espíritu Santo realiza su obra en los creyentes. Por supuesto, los que están rendidos a Él en cuerpo, alma y espíritu. Bien, comencemos con la vida de Simón, que junto a su hermano Andrés eran pescadores, es decir, en aquellos tiempos Simón y su hermano eran empresarios, ya que contaban con todos los elementos como para poder autoabastecerse. O sea, tenían barca, tenían red, tenían remos, tenían todo lo necesario como para depender de su propio esfuerzo con respecto a su sustento, tanto para ellos como para el de su familia. Y la tarea la desarrollaban en Galilea. ¿Sí? Así, cuando ambos, Simón y Andrés, habían acabado el trabajo y estaban aseando las redes utilizadas en la pesca, se les acercó Jesús y le pidió a Simón que apartase un poco la barca, y sentándose, vieron que enseñaba a la multitud que se había agolpado a escuchar. Asimismo, Jesús instó a Simón a ir mar adentro y a echar las redes para pescar. Y Simón aceptó la palabra del maestro, maravillándose con la pesca que obtuvieron. Simón, que era muy temperamental, se dirigió a Jesús pidiéndole que se aparte de ellos porque eran pecadores, ya que obtuvieron por la palabra del Señor lo que no habían podido obtener en toda una noche de trabajo. Y Jesús le dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejaron todo y le siguieron. Jesús, dirigiéndose a Simón, le dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, desde ahora serás llamado Cefas, que quiere decir piedra, tanto en arameo como en griego, es decir, Pedro. Y este Pedro, luego de la ascensión del Señor Jesucristo al cielo, fue el principal de los discípulos. Fue el que llevó adelante los preceptos del Señor. Debemos tener en cuenta que esto fue realmente así cuando se cumplió la promesa que les había dado el Señor, que recibirían poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ellos. Así fue como en el día de Pentecostés fueron todos llenos del Espíritu Santo y Pedro se convirtió en un orador pulido y muy fino, que dio a conocer a todos los presentes las siguientes verdades. 1. Cómo el Espíritu Santo había caído sobre ellos y comenzaron a hablar en lenguas extrañas, es decir, celestiales. Los confundían con gente que estaba pasada de alcohol, mas Pedro dejó muy en claro que no estaban ebrios. 2. Les recordó lo dicho por el profeta Joel en cuanto a la venida del Espíritu Santo sobre su pueblo y de los prodigios y las señales que ocurrirían, mas los instó a invocar el nombre del Señor, ya que de esa manera serían salvos. 3. Les habló de cómo entregaron al Señor para que en manos inicuas lo torturasen y lo matasen, crucificándole. 4. Más, les hizo saber que era imposible que la muerte lo pudiera retener y que Dios lo había resucitado, levantado y exaltado en grado sumo, y lo había sentado a su diestra compartiendo su gloria y el gozo de su presencia. 5. Les hizo saber con suma claridad que el Jesús que ellos habían crucificado, Dios lo había hecho Señor y Cristo. 6. Al oír el pueblo estas verdades, se compungieron de corazón y Pedro los instó a que se arrepientan y a que se bauticen en el nombre de Jesucristo para que sus pecados les sean perdonados y que reciban los dones del Espíritu Santo, porque para ellos son las promesas del Señor. 7. Así fue como los que recibieron sus palabras y aceptaron a Jesús como su único Señor y Salvador fueron como 3.000 personas. Vemos que Pedro fue uno antes que Cristo padeciese por todos nosotros en la cruz del Calvario, es decir, era arrebatado, díscolo, inseguro, inconstante, y otro después de la muerte y ascensión de nuestro Señor a los cielos. Vemos que Pedro se convirtió en el discípulo más importante de los 12, fue aplomado, criterioso, seguro de sí mismo, constante y férreo en las cosas del Señor. Se convirtió en un orador locuaz y dio a conocer al pueblo quién realmente fue Jesucristo, es decir, el Hijo de Dios, y esto gracias a la llenura del Espíritu Santo que se apoderó de él en el día de Pentecostés. Además,
Pedro curó enfermos no solo con la palabra y en el nombre de Jesús, sino que también curaba con su sola presencia al pasar por las calles, incluso curaba con su sombra. Y como si esto fuera poco, hizo resucitar a Dorca, que por medio del clamor, el pedido y la oración a nuestro Señor Jesucristo, y discurría ante el pueblo mostrándoles sus iniquidades y les recordaba que habían cambiado al santo y al justo por un homicida, esto es, Barrabás. Y luego de confrontarlos con estos hechos, les decía que él sabía que lo habían entregado por su propia ignorancia, mas los instaba a convertirse al Señor para que sean bendecidos y convertidos de su maldad. Es muy importante destacar que todos estos milagros y prodigios fueron llevados a cabo por la persona del Espíritu Santo, utilizando para esto una persona totalmente rendida a Él, en cuerpo, alma y espíritu, que es Pedro, quien fue uno antes de la ascensión y otro cuando su vida estuvo llena del Espíritu Santo. Lo importante de todo esto es que el Espíritu Santo está esperando por vos y por mí, para poder hacer su obra en nosotros y que de esta forma vayamos por los lugares que Él nos asigna con el fin de presentar el Evangelio de salvación a todas las personas. Te animo a entregarte a Él y verás que Él hará de tu vida un verdadero vergel, donde muchos quieran venir a alimentarse de la palabra del Señor. Dios te bendice. Amén.